Sean totalmente bienvenidos a la exposición del equipo 7 con el tema de métodos y técnicas de evaluación cualitativa. El equipo está conformado por Ahumada Salcedo Ana, Cruz Agúndez Viviana, Gómez Hernández Kenia, Martínez Javier Jacqueline y su servidora Díaz Urquiza Jocelyn. Para comenzar, hablaremos de ciertas orientaciones metodológicas sobre técnicas y estrategias, con ejemplos representativos de lo que se puede hacer con ellos. Algo interesante es cómo el conjunto de dispositivos de evaluación se está previendo de modo realista, es decir, que estos pueden ser utilizados en la enseñanza de las escuelas sin saturación de trabajo y que no exige conocimientos especiales. Cuando se habla de la evaluación educativa, se pueden identificar varias técnicas e instrumentos. Sin embargo, la mayoría tiene los mismos fines, usos y funciones. Por ejemplo, está el examen tradicional, observaciones, exposiciones, tareas, portafolio, rúbricas, entre otros, de los cuales se hablará más adelante, pero lo importante aquí es el uso y la función que se le pueda dar para desempeñar con los estudiantes. Un punto importante para elegir los dispositivos de evaluación tiene que ver con el tipo de información que nosotros queramos recoger, la cual dependerá también del propósito de la evaluación. Por ejemplo, queremos una evaluación para reproducir, memorizar o para crear y comprender. A continuación les presentaremos técnicas de recogida de datos, las cuales son utilizadas por profesores en distintos niveles educativos. Para los docentes es sumamente importante que los instrumentos de evaluación que utilicen les brinden información útil, verídica y fiable según los propósitos que persigan. Es por ello que las técnicas de recogida de datos mediante diferentes fuentes y momentos debe de ser procesada y combinada de manera crítica y reflexiva para posibilitar que los docentes armen un juicio acertado sobre sus alumnos. A esta técnica le llaman triangulación porque persigue el mismo objetivo, o sea, se conjugan tres o más perspectivas, evidencias o metodologías y forman un marco de referencia más comprensivo, es decir, que permiten que el profesor reúna su punto de vista con el de los alumnos. La primera técnica que te presentamos es la de observación. Esta consiste en un examen que realiza un sujeto sobre otro u otros sujetos. La observación se dice que es la mayor fuente de datos que posee la persona y por eso es utilizada muchísimo por los docentes en los procesos de evaluación. Casanova en el año 1999 nos presenta una serie de características. La primera que se presenta es la de irregular, debido a que algunas veces se presenta este tipo de técnica y en algunas otras veces no. Por ejemplo, el docente en muchas ocasiones al momento de estar frente a un grupo puede estar observando al grupo en general, pero no detenidamente a qué es lo que está realizando cada miembro del grupo. La siguiente característica es la de sin objetivos delimitados de antemano. En esta se observa lo que más le llama la atención al docente. Por ejemplo, pueden observarse muchísimos aspectos en distintos alumnos, pero puede haber uno que permanece sin que nadie haya observado absolutamente nada de él. La tercera característica que tenemos es la de sin registros escritos del observado. Como bien dice, no existe ninguna evidencia escrita, por lo que los posibles datos recogidos que obtuvo el profesor quedan librados a la mejor o peor memoria del observador, en este caso el docente, y pues a su interpretación personal. Otra de las características que tenemos es la de modo individual, que va de la mano con la anterior, debido a que se corre el riesgo de que la información obtenida esté sesgada por la subjetividad del observador. Casanova nos dice que los datos que obtenemos con las características anteriormente mencionadas
no podemos utilizarnos ni se deben de utilizar para una evaluación a un alumno, debido a que se corre el riesgo de que se conduzca a una evaluación distorsionada. Es por eso que nos presenta las características de la planificación, la definición clara y precisa de objetivos, la sistematización, la delimitación de los datos que se recogerán, el registro de datos en los instrumentos o soportes convenientes y la triangulación de las observaciones realizadas. Así, vamos a obtener la fiabilidad y validez necesaria para poder obtener una evaluación a un alumno correctamente. Siguiendo de la mano con las técnicas de observación, te presentamos los tipos de observación que existen. En este caso existen dos, la observación participante y la no participante. En la primera, el observador está integrado al grupo. En la posición del profesor se puede considerar que está dentro de la categoría porque forma parte del proceso que se está teniendo lugar. Es una parte interesada y por ende lo hace parte del grupo. Sin embargo, para la observación participante es posible desdoblar el papel del profesor, teniendo en cuenta que será observador externo o no participante de la actuación del alumnado. En este sentido, va a participar estrictamente del proceso de enseñanza y aprendizaje que tiene lugar en el aula. Por otro lado, la observación no participante está la modalidad. Por otro lado, la observación no participante significa que el observador es absolutamente externo al grupo, o sea que permanece al margen de las acciones y actuaciones del mismo y de las relaciones que se establecen entre todos los miembros de ese grupo. Bajo ningún caso y ninguna circunstancia el observador se integra al grupo y pues no obtiene ninguna responsabilidad en su modo de funcionar y no tiene tareas concretas que desarrollar durante el tiempo que se esté observando. Es por ello que se espera que este tipo de observador capte un mayor número de facetas en su proceso de observación y asimismo la interpretación que ofrezca pues será desde una posición distinta y complementaria a la de los protagonistas de esta acción. Cabe resaltar que ambos tipos de observación son muy útiles en la función de los objetivos que se persigan y la evaluación que se va a realizar. En cualquier caso, el contraste de los datos es importante. Otro de los puntos importantes a tener en cuenta es que el sujeto que está realizando el papel del observador y asimismo el sujeto que está siendo observado conozcan desde un inicio las reglas pues de lo que se va a realizar. Así, lo que se obtiene son un fruto de la negociación y del mutuo acuerdo consensuado. Seguimos con la técnica de la entrevista. Esta lo pueden definir como una conversación intencional. En algunas ocasiones también la conceptualizan como un cuestionario estructurado o abierto, ya que está propuesto de forma oral en situación de una comunicación directa. En la entrevista es considerada también una herramienta valiosa para obtener cierto tipo de datos que muchos sujetos no facilitarían por escrito. Casanova también nos dice que la entrevista facilita la obtención de datos que en muchas ocasiones no son alcanzables por otro medio de técnicas. Asimismo, la entrevista es básica en el proceso de evaluación, debido a que busca la formación del alumno que incluye la perspectiva del mismo participante. Sin embargo, esta técnica incluye tanto al profesor como al alumno. La evaluación que se lleva a cabo a través de la técnica de la entrevista es mediante el diálogo, dejando claro que los papeles de cada uno de los participantes deben de estar en mutuo entendimiento, dejando de lado cualquier ejercicio de autoridad. Esta técnica pone a prueba la capacidad de razonamiento y las habilidades de comunicación que puede tener un profesor. Esta técnica, además de buscar el desarrollo y crecimiento del pensamiento crítico que exige la argumentación, también permite tener el contexto más amplio en el que se desarrolla y la significación que tiene para los alumnos, el cómo viven y cómo sienten sus aprendizajes. Eso es la razón por la que no se puede adjudicar como defecto a la entrevista el carácter subjetivo de la información que se obtiene, cuando este es uno de los valores asumidos,
el encuentro entre sujetos dispuestos a entenderse. En el proceso de evaluación es muy importante saber lo que es el aprendizaje desde la posición del alumno y así poder valorarlo con él para comprender en su totalidad es justo el objetivo que persigue esta técnica. Además, la entrevista también puede ser concebida como un examen oral y este permite obtener información útil para valorar el trabajo del alumno, siempre y cuando el profesor considere lo dicho por el alumno y realmente cuente como un reflejo del conocimiento en una calificación. Ahora te presentamos las ventajas y desventajas de la entrevista. Como primer ventaja tenemos que la garantía de los datos obtenidos pueden ser ciertos, ya que existe la posibilidad de aclarar todas las cuestiones que se planteen y conseguir un buen nivel de comunicación entre el entrevistador y el entrevistado. La segunda ventaja que tenemos es la posibilidad de captar la actitud que muestra el entrevistado ante un problema o cualquier tema que se presente, debido a que en este caso el profesor experimentado es capaz de percibir la sinceridad o la invalidez con la que la persona habla. También tenemos la ventaja de la profundidad de las respuestas obtenidas. Esto significa que se obtiene una facilidad mayor del conocimiento del profesor por parte del alumno y viceversa, del alumno hacia sí mismo. La última ventaja es que para que la entrevista satisfaga todas las cualidades es necesario que las preguntas que se realicen se ajusten adecuadamente a la situación que se tiene que investigar, es decir, que las preguntas tienen que ser claras, precisas y objetivas. Por otro lado, las desventajas que tenemos es el tiempo, es decir, que el tiempo y la dedicación que se precisan para la preparación y ejecución va en nuestra contra, debido a que no podemos durar tanto tiempo para entrevistar a una persona y más si también se va a hacer hacia un gran número de individuos. Otra de las desventajas que tenemos es la preparación previa, porque se supone que su correcta realización para la obtención de datos prefijados. Puede que en algún momento nosotros establezcamos alguna pregunta y que la respuesta obtenida sea completamente contrario a lo que nosotros esperábamos. Y por tercera desventaja tenemos el sesgo de la información que puede presentar el entrevistador por su conocimiento anterior de la situación. Es decir, que el alumno el docente debe de tener una información previa antes de poder realizar la entrevista. Para terminar con la técnica de la entrevista, te presentamos los tipos de entrevista. Tenemos la entrevista formal y la informal. En la entrevista formal significa que necesita estar preparada por el entrevistador. Y esta tiene diversos grados de estructuración, que viene siendo la entrevista estructurada, la semiestructurada o la libre y abierta. En la entrevista estructurada se sigue un cuestionario que es elaborado por el entrevistador, en este caso el docente, y este no se aparta en ningún momento del guión. Es decir, que no existe ningún tipo de improvisación, todo sigue al pie de la letra al guión. En la entrevista semiestructurada también se sigue un cuestionario preestablecido, pero en este se tiene cierto nivel de flexibilidad que se permite modificar las preguntas según las respuestas que son obtenidas por el alumno. De este modo, el resultado de la entrevista permite profundizar en otros tipos de aspectos. Este tipo de estructura es el modelo más habitual debido a la utilidad que se tiene para conseguir la información necesaria y por la flexibilidad que también obtiene para profundizar en las cuestiones que se consideran necesarias. Finalmente tenemos la entrevista libre o abierta. Esta está concertada de antemano, pero no existe un guión determinado. Puede iniciar con una pregunta o un tema cualquiera que sirve como un detonante para la conversación y según el rumbo que ésta tome, pues se van planteando las siguientes preguntas de manera adecuada.
Este tipo de entrevista es muy poco válida dentro de un proceso de evaluación, ya que no permite prever los datos que se van a conseguir y por lo tanto no se tiene como mucho sentido su realización planificada. Se emplea mucho en el campo de la orientación personal y profesional, sin embargo, en la educativa no tanto. Por otro lado, la entrevista informal, que no tiene una preparación previa, permite al entrevistador recoger la información relevante que puede surgir en situaciones de espontaneidad. No responde para nada a ninguna de las características de la entrevista de la evaluación formal. Las conversaciones informales que el docente puede llevar a cabo con sus alumnos en distintos momentos y distintos espacios podrían constituir un ejemplo de la entrevista informal. Para concluir con la técnica de la entrevista, esta técnica es apropiada para una evaluación cualitativa con fines formativos, ya que favorece grandemente a la obtención de la información profunda y amplia, y además de que permite recoger determinados datos de los entrevistados acerca de las actitudes, de las opiniones, sus expectativas, las disposiciones que tengan, etc. La siguiente técnica que vamos a presentar es la técnica de la encuesta. De manera general, ya sabemos que una encuesta consiste en una obtención de información sobre un tema determinado, una problemática, una situación, y esto se obtiene por medio de cuestionarios orales o escritos, ya sea en una llamada telefónica, una videollamada, una conferencia, un correo, etc. Pero una encuesta utilizada como una técnica en la educación se enfoca en obtener la valoración del alumnado sobre el proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Para ello se requiere de un tiempo determinado y preferiblemente que los cuestionarios sean escritos y sean aplicados en el aula. Las encuestas se pueden aplicar en un sinfín de temas o de situaciones determinadas, pero deben de cumplir con los siguientes objetivos. Entre los objetivos encontramos el primero de ellos, que consiste en describir las condiciones existentes en el desarrollo de la situación evaluada. Debemos saber en qué campos se está aplicando la encuesta, es decir, en un curso, en la aplicación de un programa, en una unidad didáctica, en la experimentación de una nueva metodología, entre muchas otras cosas más. El siguiente objetivo es, ya que estamos dentro del campo, se debe describir formas de conducta o funcionamiento de esa situación, lo que nos lleva al siguiente objetivo. Ya que se conocen estas conductas, se pueden determinar relaciones existentes con otras situaciones pasadas o con otros comportamientos de otras personas. Como ya sabemos, una encuesta puede ser compleja, ya que involucra conocer a la población, conocer tus objetivos, determinar el tiempo en el que se debe de aplicar, cómo realizarlo, los instrumentos, los materiales, etc. Pero en cualquier encuesta, ya sea muy compleja o muy sencilla, debe de cumplir con los siguientes requerimientos para su diseño. El primero de ellos es conocer la finalidad de la aplicación de la encuesta, es decir, el por qué se está realizando esta encuesta. El siguiente es determinar la población a la que se dirige la encuesta, qué características o qué requerimientos debe de cumplir esa población para poder ser apta para la encuesta. Y el último es disponer de los recursos necesarios, conocer con qué recursos cuentas y saber cómo utilizarlos. Al conocer esto, posteriormente, cada una de las encuestas es única y cada una de ellas va a determinar cuánto va a durar, si la aplicación va a ser por medio de una muestra o va a utilizar a toda una población
la elaboración del cuestionario que van a aplicar, si habrá una aplicación piloto y cómo se va a tratar los datos obtenidos, la codificación, el análisis, una correcta interpretación. De cualquier forma, el informe de las encuestas debe estar totalmente apegados a los resultados. Las encuestas, al ser aplicadas para valorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, pueden tomar los siguientes caminos. El primero de ellos es al alumnado de un grupo. En este caso, se puede aplicar las encuestas para obtener información si los objetivos y contenidos de un curso o de una unidad han sido alcanzados, es decir, si las expectativas se han cumplido. El siguiente, dentro del alumnado de un grupo, es solicitar información acerca de diferentes elementos de la programación. Por programación nos referimos a objetivos y contenidos, la metodología que utilizan los docentes en sus aulas, las actividades, con qué recursos cuentan, el nivel de aprendizaje en el que están situados los alumnos, entre otras cosas. Es decir, que este tipo de encuesta va encaminada a conocer el proceso de enseñanza. El siguiente punto es el punto B, que es una encuesta encaminada al alumnado, profesorado y familias. Esta encuesta busca obtener datos para determinar la coherencia que hay entre la aplicación de los planes de estudio y programas o el diseño curricular que se encuentra en los centros educativos. Como podemos observar, una encuesta no es una técnica muy compleja para su aplicación en las aulas, ya que podemos modificar el número de sujetos que van a ser encuestados, la complejidad de las preguntas, y qué tan sencillo, la duración de su aplicación, etc. Por lo que esta técnica se puede emplear hacia enfoques cualitativos y cuantitativos. Y pues el evaluador o el encuestador tiene la responsabilidad y tiene el poder de tratar la información de acuerdo a su interpretación. La última técnica se refiere a los trabajos del alumnado. Con esto nos referimos a todas las tareas que se le encargan a los alumnos durante un curso, una unidad, los ejercicios que realizan, las actividades que hacen dentro del aula o fuera de ella, es decir, tareas. Para esto el docente debe de conocer los objetivos de aprendizaje que se han establecido y determinar los contenidos para la aplicación de estas actividades, ya sea de manera escrita, es decir, individual, en grupo, orales y ejercicios de cualquier tipo, o intelectuales, físicos, plásticos, musicales, entre otras actividades más, que el alumnado puede realizar para poder cumplir con los objetivos, es decir, con los aprendizajes que se esperan de ellos. Para aplicar correctamente esta técnica es necesario que se contemple que cada una de las etapas educativas o las asignaturas que se llevan durante un curso académico requieren de distintos tipos de trabajos que se ajusten a la madurez de los alumnos, es decir, a su edad, es decir, conocer la naturaleza de los distintos tipos de contenido, lo que indica que deben de tener un cierto dominio para la realización de las actividades. Los docentes tienen gran ventaja en la aplicación de esta técnica, ya que tienen práctica en el planteamiento de trabajos adecuados para sus alumnos de acuerdo con los contenidos y los objetivos. Para evaluar con esta técnica se requiere de los siguientes pasos. El primero de ellos es
valorar los aprendizajes logrados, es decir, dar una puntuación a los resultados que dieron los alumnos. El siguiente de ellos es identificar las dificultades que presentaban algunos durante las prácticas de las actividades. Y ya que conocemos esto, después de la evaluación se deben de descartar actividades que interfirieron en una buena práctica por parte de los alumnos, y en este caso, si algunas no fueron útiles, se pueden descartar o replantear algunas que ya fueron de gran ayuda. En todo caso, es mejor que se sigan reutilizando las actividades, ya que proponer algunas nuevas puede llevar mucho tiempo. Evaluación alternativa. En su momento, los test estandarizados fueron criticados por la falta de autenticidad, por su lejanía en los problemas de la vida real y de la enseñanza escolar, además que provocaban en los alumnos la memorización y el conocimiento pasivo, en vez de crear el pensamiento proactivo. Ahora bien, en la evaluación alternativa, los alumnos son evaluados en su función de actuación activa, cuando utilizan sus conocimientos de manera creativa para resolver problemas, es decir, problemas complejos que no sean rutinarios y sin soluciones, que se centren mejor en situaciones que puedan encontrarse ya sea en el campo de estudio o en la vida real. Por otro lado, la evaluación alternativa está abierta a los diversos métodos innovadores de la evaluación, que son totalmente diferentes al típico examen de papel y lápiz, donde podemos encontrar dos técnicas interesantes que han recibido especial atención, los cuales son los portafolios y las exposiciones. Los portafolios. El portafolio del alumno es una colección de documentos que reflejan el desempeño. Por ejemplo, puede haber resultados de exámenes, calificaciones, premios. Y los trabajos, como resúmenes de libros, cintas de exposiciones orales, dibujos, producidos por el alumno durante su proceso de aprendizaje, en donde el alumno tiene totalmente libertad para elegir los documentos que conformarán su portafolio, pero en el cual debe especificar los tipos de documentos que va a incluir, porque se debe tomar en cuenta que sus profesores u otros evaluadores revisarán el portafolio y lo utilizarán para evaluar al alumno, cosa que es importante para el proceso. Las exposiciones. En estas se suele demostrar la destreza y competencia sobre el uso del conocimiento en una tarea, donde el contenido de aprendizaje seleccionado es parte ya del programa escolar y la tarea la mayoría de las veces es seleccionada por el docente y en ocasiones hasta por el alumno. Para ello se espera que el alumno presente los productos de su aprendizaje y se convenza que sabe utilizar sus conocimientos. Pero por otra parte, la escuela debe especificar con antelación las normas por las que van a ser juzgados las exposiciones. Por ejemplo, una rúbrica puede ser un instrumento para saber los criterios o aspectos a evaluar en una exposición. Algo importante por señalar es que ambas técnicas, como portafolios y exposiciones, en su proceso de evaluación hay una especie de diálogo e interacción entre el alumno y su evaluador. En el método de portafolios, el alumno elige los documentos a incluir después de haber hablado con el profesor para aclarar que debía demostrar su portafolio. En la técnica de exposición, los alumnos forman parte del proceso de la evaluación porque tienen que decidir la naturaleza de la exposición, para qué dialogar con sus profesores u otro evaluador para demostrar que las exposiciones demuestran lo que realmente saben. Ahora toca que veamos los instrumentos de evaluación. En primer lugar tenemos el examen y, como dice la diapositiva, son instrumentos empleados en la evaluación del aprendizaje que tienen una larga tradición en el ámbito escolar. Y es que
Inicialmente eran exámenes abiertos con preguntas formuladas por los profesores y respondidas por los alumnos, ya sea de forma oral o forma escrita. Todo el proceso de evaluación parecía bastante sencillo y directo, pero las preguntas que se hacían a los alumnos no necesariamente eran sencillas ni tampoco eran obvias. El proceso de la evaluación estaba basado exclusivamente en el juicio de los profesores o de académicos expertos y en la sabiduría de sus preguntas. Después vinieron las preguntas objetivas. Estas generalmente eran muy extensas, con un gran número de preguntas o reactivos, y algunos de sus reactivos eran preguntas que había de contestar con una sola frase o incluso con una sola palabra o número. Otros hacían una pregunta y daban 4 o 5 posibles respuestas para elegir una, que obviamente era la correcta. Estos se denominaron ítems de respuesta múltiple, verdadero o falso, correlación y complementación. Todo el proceso de la evaluación y especialmente el de preparación del test se hizo demasiado sofisticado y complicado para el profesorado, pero las preguntas que se hacían eran demasiado sencillas, incluso simples y alejadas de la vida real, así como del proceso de aprendizaje. El examen, como instrumento bien utilizado, cumple con funciones que pueden ser educativamente válidas. Las distorsiones y sinsentidos que con él se cometan no son imputables al instrumento en sí, sino a quienes llevan a cabo tales usos y abusos, que muchas veces son producto de la torpeza o la ignorancia. El momento del examen no es propicio para la duda, las equivocaciones o los malentendidos. El error aquí es penalizado sin consideración alguna. El tiempo del examen es tiempo para expresar verdades absolutas, concluyentes, que no admiten réplica. Cabe señalar que seguramente habrá ocasiones en que sea conveniente acudir a técnicas de recuerdo. La memoria es un recurso de aprendizaje fundamental, ya que sin este instrumento el ser humano no podría aprender nada. La crítica en los exámenes no es el empleo de la memoria, sino el abuso de la memorización sin sentido. Así lo explica el autor antes citado. Lo que parece evidente es que aquella memoria que no estimula el conocimiento, que no aumenta la comprensión, que no coadyuva en la asimilación de información, que no sirve de sostén para discriminar lo anecdótico de lo sustantivo, no merece la pena ser ejercitada ni estimulada. Álvarez Méndez, 2005. Ahora tenemos en segundo lugar el anecdotario, que como podemos ver en la imagen de ejemplo, consta de una ficha donde se anota el nombre del alumno, la observación realizada, la fecha de la observación y la firma del profesor que la ha hecho. Los datos que suele contener el anecdotario, como dice la diapositiva, se refieren a rasgos que se apartan de la conducta habitual del alumno, ya sea en sentido positivo o negativo. Pero por lo general se hace más hincapié en los aspectos negativos, pero es más importante destacar los positivos, ya que dan ocasión de realizar los esfuerzos, apoyo o motivación necesaria para que el alumno siga trabajando y avanzando en su formación. Y como nota, cuando aparece una conducta que no es habitual en una ocasión y no vuelve a presentarse, puede eliminarse de la ficha, pues
parece que no obedece a ningún cambio estable de actitud o conducta. Sin embargo, si la conducta inhabitual que se registra es positiva, en contra de la negativa que es muy habitual, sí conviene aprovecharla y ponerla para comentarla con el alumno y decirle, ¿por qué actuaste de esa manera? ¿Y por qué no sigues actuando así? Porque todo lo positivo que surja durante el proceso de enseñanza y aprendizaje conviene que lo destaquemos como un punto de apoyo para avanzar en la formación del alumno. Ahora tenemos la lista de control que, como podemos estar viendo en el ejemplo, consiste en un cuadro de doble entrada en el cual se recogen en la columna izquierda los objetivos que deben de alcanzarse en un periodo de tiempo determinado y la formulación de indicadores u objetivos debe de ser clara, concreta y directa, de modo que permitan su observación o recogida por otros medios sin ambigüedades ni posibles interpretaciones personales. En la parte superior, de manera horizontal, aparecerá el nombre de los alumnos de un grupo o de una clase en caso de que se aplique para la evaluación de su aprendizaje. De esta forma, cuando el alumno haya alcanzado un objetivo, se anota en la cuadrícula correspondiente en la que se cruzan el objetivo y el alumno con una marca cualquiera, una cruz, un punto, etc. Sin embargo, no se valora el grado de consecución de cada objetivo, sino solamente si se ha conseguido o no. Y como dice aquí, este tipo de registro tiene una aplicación clara y útil para los profesores en el momento de elaborar los informes que deben de facilitar al alumno y a sus familias o a un centro educativo al cual se vaya a trasladar durante un curso o ciclo sin finalizar. Otra aplicación muy funcional para el profesorado es utilizar la lista de control para decidir la promoción o no de un alumno a un curso siguiente o su titulación al concluir un determinado nivel educativo. En este caso, se reflejan en la lista los criterios de promoción establecidos para cada ciclo o curso y a lo largo de ese tiempo se va anotando en ella la consecución de los diferentes criterios por parte de cada alumno. Ahora tenemos la escala de valoración que trata de un registro de datos en el cual se ve reflejada de manera sistemática y ordenada los objetivos que pretenden ser evaluados en relación con una persona o una situación, valorando cada uno de ellos en diferentes grados. Y si se preguntan, ¿cuál es la diferencia que tiene esto con la lista de control? Pues es justamente eso, que tiene una valoración graduada de cada objetivo o indicador, lo que supone una mayor riqueza de conocimiento de la situación evaluada. Y tenemos los tipos de escalas de valoración, que según la forma en que se anoten los datos, las escalas se clasifican en 3 formas. La primera de ellas es la escala numérica, en la cual se valoran los objetivos o los indicadores mediante una serie ordenada de números. Y en segundo lugar tenemos las escalas gráficas, donde se valoran los objetivos o los indicadores con puntos o descripciones muy concisas, ya que esto va a permitirnos después elaborar un gráfico donde se unan los puntos señalados al valorar cada ítem. Y por último tenemos las escalas descriptivas, y es en su aplicación a la evaluación del aprendizaje. Es un registro que brinda información valiosa acerca del gradual logro de los objetivos puestos y del momento en que se encuentra cada alumno durante el trayecto hacia dichos objetivos. Nota, es preciso advertirles
que estos modelos de escala de valoración solo representan pautas de trabajo y que no pueden ni deben aplicarse literalmente, ya que la situación que tenga cada profesor con su grupo requerirá que se le hagan adecuaciones específicas a cada escala. Cuestionario. Este es un conjunto de preguntas estructuradas acerca de un tema. Habitualmente se aplica por escrito a un determinado número de personas y es el instrumento adecuado para recoger la información mediante la técnica de encuesta. En la clasificación de los cuestionarios tenemos 3 tipos. Los cuestionarios cerrados. Estos plantean preguntas que deben contestarse con un sí o un no, o señalando uno de los apartados que se ofrezca como opción. Los cuestionarios abiertos. Estos plantean preguntas pero no sugieren ningún tipo de respuesta, sino que simplemente dejan espacio para que el sujeto exprese lo que él considere que es importante. Y los cuestionarios mixtos. Estos contienen preguntas de ambos tipos, abiertas y cerradas. Una consideración importante es que si se aplica este instrumento de evaluación, el alumno debe tener muy en claro que no es el único medio por el que su trabajo va a ser evaluado, sino que la información que se obtiene con la encuesta se sumará a los datos reunidos diariamente durante su estancia en el aula y en la escuela. Sociograma o psicograma. Estas son 2 formas gráficas de representación de los resultados que se obtienen después de aplicar técnicas sociométricas en el aula. Para su diseño es necesario establecer el modelo de test sociométrico que el alumno de un grupo debe llevar a cabo, con objeto de detectar las preferencias intelectuales, afectivas y los rechazos que puedan existir dentro de un grupo. Básicamente, el test sociométrico consta de 3 preguntas clave. La primera es ¿a quién se elige en situaciones de trabajo y estudio? La segunda, ¿a quién se elige en situaciones de diversión? Y la tercera, ¿a quién se rechaza? De esta forma, con la primera pregunta se detectan las preferencias intelectuales, con la segunda las preferencias afectivas y con la tercera la posible existencia de algún miembro rechazado dentro del grupo. Una vez que el grupo ha respondido el test, es una aplicación colectiva y por escrito, se enumeran los tests que se contestan de manera que no aparezcan los nombres de los interesados en las representaciones y así de esa manera se garantice la confidencialidad de las respuestas. El diario del alumno. Este puede utilizarse como un instrumento para conocer desde la perspectiva del alumno lo que ocurre dentro del aula. Su propia autoevaluación también implica a los alumnos a la mejora de su aprendizaje y del proceso de enseñanza, así como para ayudar a identificar problemas que se puedan presentar dentro del aula, entre otras cosas. También es un medio de aprendizaje para el alumno. Le ayuda a incrementar su capacidad de escritura, su habilidad para expresar sus propios sentimientos, etc. Cada alumno anota algunos comentarios sobre la clase, sobre cómo siente que es el ambiente, la relación que tiene con sus compañeros, las actividades que más le gustan, entre otras cosas. En algunos casos, el diario del alumno se emplea como un cuaderno de trabajo, en donde se van recompilando el conjunto de actividades, trabajos, ejercicios que se dan a lo largo del curso, y en estos casos se convierte en uno de los instrumentos básicos en la metodología didáctica de la asignatura. Por tratarse de un documento que no se pretende enseñar a nadie, el diario tiene la ventaja de que los datos sean verídicos. También, por el contrario, hay que hacer notar que estos datos pueden ser absolutamente subjetivos por parte del alumno y de eso siempre debe ser consciente el profesor. Grabación. Es una herramienta muy útil para el evaluador que presenta situaciones en las que necesita tener una observación mucho más drástica, como puede ser el caso dentro de un aula o durante una entrevista. La grabación en audio, en video o en fotografía resulta de gran utilidad para contar con datos que más adelante se trasladarán a registros escritos. Estas situaciones que se describen generalmente se caracterizan porque los hechos transcurren con mucha rapidez y son difíciles de reproducir. En estos casos, la grabación permite la reproducción permanente de estas situaciones, con lo que se pueden escuchar cuantas veces sean necesarias. En los inconvenientes que se pueden presentar en la grabación tenemos 3. Uno de ellos es que deben contar con la aprobación por parte de todas las personas implicadas en la grabación y tienen que tener conocimiento de la finalidad de la grabación. De lo contrario, pueden presentarse problemas éticos. Otro es que, aunque la grabación parece garantizar la fidelidad de los hechos, se tiene que considerar quién sostiene la cámara y determina qué es lo que se graba, selecciona ciertos eventos y deja fuera otros, con lo que se pueden ocultar aspectos importantes de la actuación del grupo. Otro inconveniente es que algunas personas pueden mostrarse más tímidas al saber que se está grabando para una determinada actividad. Las rúbricas. Estas son guías que se utilizan en la evaluación del desempeño de los alumnos que describen las características específicas de un producto, proyecto o tarea en varios niveles de rendimiento.
Las rúbricas se utilizan típicamente cuando se necesita emitir un juicio sobre la calidad de un trabajo y pueden emplearse para evaluar un amplio rango de asignaturas y actividades. Existen dos tipos de rúbrica, las rúbricas analíticas. En este tipo de rúbricas, cada criterio o dimensión relevante en relación con el producto a evaluar se considera por separado y se enjuicia sobre la base de una escala descriptiva propia. En consecuencia con esto, para un producto dado se obtienen varias puntuaciones parciales que habitualmente al final se agregan a una puntuación total. Y las rúbricas holísticas. A diferencia de las rúbricas analíticas, en estas los distintos criterios o dimensiones de la tarea son considerados en combinación sobre una escala descriptiva única. De este modo proporcionan un juicio más global sobre la calidad de los procesos a evaluar, puesto que el foco de la puntuación derivada de estas rúbricas se pone en un valor general del trabajo evaluado. ¿Por qué y para qué usar rúbricas? Las rúbricas son una de las muchas alternativas disponibles para evaluar el trabajo del alumno, por lo que su amplio uso y popularidad se puede explicar por el hecho de responder eficazmente a dos de los retos básicos que plantea la evaluación auténtica y alternativa. Uno es evaluar los productos o desempeños del alumno con objetividad y consistencia, y otro es que proporciona retroalimentación a los alumnos y emite calificaciones sin invertir grandes cantidades de tiempo. En definitiva, las rúbricas pueden ser un instrumento útil antes, durante y al término de una unidad didáctica por varias razones. Ayudan al docente a clarificar y refinar los objetivos del aprendizaje y de la evaluación y a mantenerlos vinculados con los contenidos y las actividades del curso. También facilitan la comunicación a los alumnos de los resultados de aprendizaje esperados y disponen un escenario positivo para fomentar la autorregularización del aprendizaje en los alumnos. Hemos por terminado esta exposición, en la cual hemos descrito algunas técnicas e instrumentos que son utilizados frecuentemente para valorar el aprendizaje de cada estudiante desde la evaluación cualitativa, de los cuales la mayoría las podemos identificar porque son procedimientos que llegamos a pasar y que se sigue viendo hoy en día. Esperamos les haya gustado esta información y muchas gracias por su atención.